Muy buenos días, hermanos, qué bueno que ya se están conectando, me da mucho gusto ver que cada uno ha sido edificado con estas prédicas, con estos discipulados. Me da mucho gusto también saber que todos estamos en un mismo sentir, que estamos unidos como el cuerpo de Cristo que somos. Muchas gracias por ese entusiasmo, por esa dedicación que tienes para conectarte en cada prédica, ya sea en la noche, ya sea en las que son de día y cuando nos vemos mañana. Entonces vamos a entrar a otro tema, así como hemos estado viendo todas las características que componen a Dios, quién es Dios realmente. Claramente sabemos que no podemos conocerlo en su totalidad porque su amor es algo que no tiene explicación, pero sí podemos conocer muchas características que lo definen y podemos acercarnos a lo que es la verdad, aunque sabemos que Dios es algo completamente complicado de entender, pero es muy hermoso saber que contamos con Él, con su ayuda. Entonces, antes de entrar a este otro tema que, como puedes ver, es Dios y Señor, sobre todo te quiero pedir que me acompañes a orar para que le entreguemos juntos este tiempo a Dios. Bendito Padre, te doy muchas gracias por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos que se está conectando a escuchar esta prédica, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que esta prédica sea de gran edificación para sus vidas. Hoy también, Señor, te quiero pedir que por favor sanes a cada hermano que tal vez puede estar pasando por enfermedad. Que seas tú, Señor, su provisión de cada uno de los hermanos que puedan estar pasando, Señor, alguna dificultad económica. Porque tu palabra declara, Señor, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y hoy confiamos, Señor, en esa palabra cuando declara, Señor, que nada nos faltará. Hoy te quiero pedir, Señor, por cada uno de los que tal vez se está alejando, de los que tal vez ya no encuentran, Señor, esa respuesta en ti y buscan en otro lado. Hoy, Señor, envuélvelos con tu amor. Espíritu Santo, llénanos cada vez más de tu presencia, Señor, para que no queramos, Señor, correr a los brazos de otras religiones, de otras cosas, Señor, que no sean los tuyos, que son perfectos, Señor, que tus caminos son de acorde a tu perfecta voluntad. Hoy, bendito Padre, nos abandonamos en ti y hoy te pido, Señor, háblanos. Habla nuestro corazón, Señor, que tu palabra se quede sellada en nuestro corazón de una forma, Señor, que jamás sea borrada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, entonces el tema es Dios es Señor sobre todo. Sabemos que Dios no solamente es un creador y un sustentador, como lo hemos visto en prédicas pasadas, sino que también es soberano y rey. ¿Y esto qué quiere decir? Que Él es perfecto en sabiduría, es infinito en poder, pero también su justicia es absoluta. Es decir, que nosotros no podemos pasar por alto lo que es Dios, porque nosotros tenemos que actuar de acorde a como Él nos estipula en la palabra, porque si nosotros no hacemos de cierto modo lo que Él indique en la palabra, entonces ahí es donde vamos a empezar a meternos en consecuencias, vamos a empezar a tal vez querernos desviar, porque podemos pensar, bueno, Dios sabemos que es perfecto y que sus caminos son perfectos, pero nosotros no somos perfectos, entonces yo puedo equivocarme, y sí, te vas a equivocar, pero no por eso quiere decir que te vas a quedar ahí estancado, sino que tú tienes que salir, tienes que luchar contra ese pecado que tal vez te está haciendo caer, porque si no lo hacemos, entonces quiere decir que no estamos entendiendo que su voluntad es perfecta y que no tenemos que quedarnos estancados en ese pecado, en esa preocupación o tal vez en esa situación que estamos pasando que no es nada grata para Dios. Entonces vamos a conocer qué es la supremacía de Dios. La palabra supremo se refiere a lo que es más alto en excelencia, tanto en un rango o en una autoridad. Sabemos que Él es un Dios supremo. ¿Por qué? Porque no hay nada más allá de Él. Todo queda dentro de su supremacía de Dios. Entonces, Él debe de ser exaltado sobre Él es exaltado sobre toda la creación. No hay una persona o algo creado que esté fuera de la voluntad y de la supremacía de Dios. Todo está dentro de Él. Es como si te pudieses imaginar un círculo, una burbuja. Entonces Dios es todo lo que está afuera y nosotros estamos dentro de esa burbuja. Es más o menos como se puede explicar la supremacía de Dios. Entonces Dios es el centro de todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene a Dios como su centro va a cumplir un propósito. Por eso comencé diciendo
que nosotros estamos juntos, somos un solo cuerpo y estamos en un mismo sentir. ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder esto? ¿Por qué puede pasar que los hermanos en Cristo estén en el mismo sentir? Que tengamos la misma ideología, que podamos sentir el dolor de algún hermano. ¿Por qué? Porque hemos tomado a Dios como nuestro centro, y cuando lo tomamos a Él como nuestro centro, entonces sabemos cuáles son las cosas que a Él le agradan, sabemos cómo debemos de actuar conforme a su palabra, cómo tiene que ser la relación entre hermanos, porque estamos teniendo en cuenta que Dios es el centro de nuestras vidas. Entonces, cuando es así, sabemos tomar decisiones también. ¿Por qué? Porque sabemos que si estamos en una situación, por ejemplo, de algún conflicto en la escuela, algún conflicto económico, algún conflicto con nuestros familiares, sabemos cómo actuar. ¿Por qué? Porque primero ponemos la balanza y colocamos al que debe de ser colocado en el centro de nuestras vidas, y sabemos que es Dios. Entonces, nosotros de este modo vamos a poder resolver nuestros problemas, porque vamos a saber si tomamos esta decisión, ¿le agradará a Dios? Si tomamos esta otra decisión, ¿será que es conforme a la voluntad de Dios? Entonces nosotros ya no vamos por ahí ciegos, sino que ya tenemos la luz del Evangelio, ya tenemos la luz de la palabra, y ya podemos tomar decisiones de una mejor manera, algo que antes no podíamos hacer. Entonces, en la palabra, en el Salmo 97:9 se menciona que Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Y en Isaías 57:15 dice que es alto y sublime. Entonces estas son confirmaciones de que Dios es un Dios supremo, de que Dios es un Dios grande y que nada se escapa de lo que Él es como un ser supremo. Entonces ahora vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Seguramente este versículo lo has leído mucho, entonces lo único que queremos rescatar de aquí son los 5 atributos que describen a Dios, que es que el primero es magnificente, el segundo es que es un Dios poderoso, el tercero es un Dios glorioso, el cuarto es un Dios victorioso y el quinto es un Dios honorable. Es decir, que a Él nada se le va a escapar de las manos, nada está pasando sin que Él lo esté permitiendo. Recordemos que Dios sigue teniendo el control hasta el día de hoy. Sabemos que estamos ya viviendo unos tiempos muy difíciles, muy duros, tanto de enfermedad como de escasez económica, tanto de mucha ansiedad. El espíritu de muerte ha generado muchísimo temor y se ha llevado a mucha gente. Pero no olvidemos que nosotros que estamos en Cristo tenemos la victoria. Nosotros recordemos que en la palabra dice que vamos de victoria en victoria. Entonces recordemos que si nosotros estamos con Dios, nada nos puede pasar si es que Él nos lo permite. Entonces recordemos que nosotros estamos bien guardados y bien respaldados por un Dios grande y por un Dios supremo. También aquí mismo se mencionan 2 derechos de los cuales Dios es digno. Es decir, que aquí se menciona que el reino es de Dios, porque dice tuyo es el reino. Y también dice, tuyas son todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y muchas veces hemos sido egoístas en algunos aspectos, porque, por ejemplo, ahorita que se está viendo todo esto de las marchas de la mujer y todo, vemos cómo este tipo de personas mencionan que es su cuerpo, que es su vida, que nadie se meta. Y aquí, ¿qué está diciendo este versículo? Que tuyas son todas las cosas, las que están en la tierra y en los cielos. Es decir, yo no me pertenezco a mí misma, yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no es mío, es de Dios, y muchas veces es algo que no logramos entender. Y no solamente pasa en ese aspecto, también en muchos otros. Pero pensamos que nosotros podemos decidir y no, recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Entonces no hagamos cosas o no queramos seguir la corriente de este mundo al querernos hacer cosas, por ejemplo tatuajes, perforaciones, porque recordemos que no es nuestra decisión, no es nuestro cuerpo, es el cuerpo de Dios. Entonces, algunos de los títulos que se le dan a la soberanía de Dios es que Él es Señor. ¿Y esto qué quiere decir? La supremacía y autoridad sobre otros, relación del hombre con Él. Esto nos quiere decir que cuando nosotros mencionamos que Dios es nuestro Señor, estamos dando por hecho que Él es supremo y que Él es nuestra autoridad ante cualquier cosa.
y esto también nos lleva a tener una relación con Él. Por eso se dice que se puede impartir la relación con el hombre, porque nosotros estamos dando por hecho que Él es nuestro Señor. Entonces, ¿qué seríamos nosotros? Nosotros seríamos sus súbditos, porque Él es nuestro Señor. Y esto es algo muy padre. Entonces, vamos a conocer su señorío en Hechos capítulo 17, verso 24. Hechos capítulo 17, verso 24, donde nos dice que Él es Señor del cielo y de la tierra. Entonces todos nosotros tenemos que llamarle Señor para reconocer que Él es nuestra autoridad y que Él es supremo y mayor antes que nosotros. Entonces Él no habita en templos hechos por manos humanas, porque si estamos diciendo que Él es mayor aún que las cosas que están establecidas en este mundo, quiere decir que no solamente Él puede estar, por ejemplo, en tu casa, que seguramente ahí puedes sentir su presencia, sino que también Él está en la casa del otro hermano, en la casa del otro hermano. Recordemos las 3 O's que ya vimos de Dios. Entonces, no nos enfoquemos en que Dios a fuerzas tiene que estar en una iglesia, en un templo, porque no es así. Recordemos que Él está en todos lados, pero también recordemos la importancia de lo que es congregarse, de la importancia que tiene de no solamente pensar, bueno, entonces me estás diciendo que Dios está en mi casa, entonces ya no tiene caso que yo vaya a la iglesia porque Dios está aquí. Y no, ese también es un engaño de Satanás. Sí, claramente Dios no habita en templos físicos, Él está ahí contigo, pero recordemos la importancia de también congregarnos para edificarnos juntos como hermanos. No queramos distorsionar tal vez la palabra a nuestra conveniencia. Entonces, en 1 de Timoteo 6, verso 15 nos dice que Dios es el Señor de los señores, o sea que Él es único e inmortal y que Él habita en luz inaccesible. Otro título que se le da a la soberanía de Dios es que Él es Rey. Y esto quiere decir que Él es realeza, nobilidad y majestad. Su trono está en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Su reino permanece para siempre. Y qué padre, no sé si tú te puedes imaginar qué hermoso es esto, que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, imagínate cuánto es su inmensidad, que nosotros somos lo que Él se podría decir que Él pisa, ¿no? Porque es el estrado de sus pies. Entonces, en el Salmo capítulo 47, verso 2 nos dice que el Rey grande sobre toda la tierra. En Daniel capítulo 4, versículo 37 nos dice el Rey del cielo. En Apocalipsis capítulo 17, verso 14 nos dice el Rey de reyes. En Salmo capítulo 95, verso 3 nos dice el Rey grande sobre todos los dioses. Entonces, aquí vemos cómo se afirma que Rey también es un título que se le da a Dios y que nosotros también podemos decirle en nuestras oraciones. Cuando lo mencionamos podemos también llamarle Rey. Y aquí nos deja algo muy claro, que el Rey grande sobre todos los dioses. Entonces Dios está infinitamente exaltado sobre todos los falsos dioses que han sido creados por corazones de hombres caídos, por corazones de personas que no han aceptado que Él no tiene una figura, que Él no puede ser moldeado a un artefacto, a un Dios falso, a un Dios creado. Entonces esto es algo muy bonito porque aquí nos está afirmando que Él es Rey de reyes y Señor de señores, sobre todo y exaltado por todos. Entonces, la extensión de la soberanía de Dios, ¿hasta dónde llegará? ¿Tú te has preguntado cuáles son los límites de la soberanía de Dios? ¿Dios tendrá algunos límites o Él será ilimitado? Cada ser viviente, cada cosa creada y todos los eventos de la historia están bajo el gobierno y soberanía de Dios. Entonces, no hay algo que pase sin que Dios lo haya permitido o sin que Él lo sepa, o que algo esté pasando y que Él no tenga el control de eso. Dios tiene el control hasta de cada hoja que cae de un árbol. Entonces, así de grande es Él. Todo está dentro de su soberanía. Entonces, yo recordaba cuando a veces, por ejemplo, cuando a veces decían algunas personas que sucedían cosas y que cómo Dios permitía eso, o esto ya se le fue de las manos a Dios, Dios ya no tiene el control. Pero no, eso es porque tal vez en sus corazones no está Cristo. Entonces por eso sienten esa desesperación, esa ansiedad, porque recordemos que Dios nos da una paz que no cualquier persona puede
puede sentir porque no han tenido ese corazón dispuesto a Él. Entonces nosotros aún en estos tiempos tan difíciles sentimos paz, sentimos amor, tranquilidad, pero esas personas que sienten que ya a Dios se le fue de control todo y que ya todo está siendo un dimes y diretes, entonces son personas que seguramente no tienen a Cristo, pero aún yo he conocido a personas que tienen a Cristo y aún así se sienten de ese modo. Pero ¿por qué eso suele suceder esto? Porque no tenemos tal vez esa comunión que tenemos que tener con Él, en oración, en leer la palabra. Por eso es que muchas veces nos sentimos que ya no tenemos paz y que ya nos sentimos como fuera de órbita tal vez por esa situación. Entonces acompáñame para ver esto en la palabra en el Salmo capítulo 33, verso 11. Salmo capítulo 33, verso 11, donde dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces recordemos que si tú eres padre de familia y has reconocido a Jesús como tu único Señor y Salvador, todas tus generaciones van a tener ese pensamiento, van a tener ese creer que tú has tenido, van a tener esa bendición de Dios en tu vida. Y ahora acompáñame más adelante en el Salmo capítulo 115, verso 3. Salmo capítulo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, Dios hace lo que Él quiere, conforme a su voluntad, conforme a su gloria. Y recordemos que no hay otro Dios, ni siquiera algo que se asemeje a Él. Entonces, Él ha hecho lo que Él ha querido. Recordemos al principio en el libro de Génesis, que se menciona que Él dijo que la luz sería hecha y fue hecha, y Él creó todo. Entonces no hay nada que no se escape de lo que Él haya querido crear. Y por lo tanto Él es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ahora vamos a Job capítulo 23, verso 13. Job capítulo 23, verso 13. Pero si Él determina una cosa, ¿qué lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Entonces no hay inteligencia, no hay sabiduría ni consejo contra Dios. Nosotros, esto que nos infunde confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él aquí nos está dando a entender que aún la persona más inteligente no va a poder contra Él, que aún la persona más sabia no va a poder contra Él, que aún el mejor consejo que te pueda dar el hombre no va a ser igual a un consejo que venga de parte de Dios. Entonces, muchas veces nosotros buscamos consejos de humanos, de hombres, y no está mal siempre y cuando sean en Cristo, ¿verdad? Pero primeramente tenemos que buscar el consejo de Dios, primeramente tenemos que buscar tener una relación y hablar con Él, porque Él es el único que realmente sabe qué es lo que está pasando con nosotros y qué va a pasar. Recordemos que en sus manos está puesto nuestro futuro. Entonces solamente Él conoce realmente la verdad de qué estamos viviendo nosotros. Pero muchas veces nosotros corremos y queremos que alguien nos explique, que un hermano nos explique y todo esto, pero sin antes meternos con Dios. No olvidemos que el que tú hables con un hermano es la confirmación de lo que se supone anteriormente ya debimos de haber hecho con Dios, y Él nos debió de haber respondido. Algo que también se menciona en la palabra, que es muy hermoso, es de un personaje que reconoció que Dios era sobre todo, a pesar de que en un principio él estaba en contra de Dios, y fue Nabucodonosor. Recordemos que al final él alabó y glorificó a Dios. Él declaró que Él hace su voluntad y que no hay nadie que detenga su mano. Y cuando Él hizo esta declaración tan hermosa de amor hacia Dios, porque reconoció todo lo que Él era, mayores grandezas le fueron añadidas. Ahí se nos menciona que su reino fue cada vez más inmenso y que la gente se acercaba a Él, que la gente se acercaba a buscar consejo de Él, porque Él reconoció quién era Dios. Él lo alabó, Él demostró, le mostró su amor a Dios también. Entonces eso es algo que también nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuál sería o cuál debería de ser nuestra respuesta ante la gran supremacía de Dios? Dios es el Rey
y Señor de señores, soberano y de toda la creación. Entonces nosotros tenemos que responderle a Dios con reverencia, con adoración y sobre todo con obediencia. Veamos la reverencia y la obediencia. Reverenciamos a Dios cuando reconocemos su más alto nivel, que Él es mayor sobre todo, y que es mayor que nosotros en su señorío, y le tratamos con respeto y asombro. Cuando nosotros hacemos esto y reconocemos esto, de inmediato esto nos va a llevar a una obediencia, pero si nosotros no reconocemos que Él es mayor que nosotros, no vamos a ser obedientes, porque cuando en la palabra se nos diga que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, no estamos reconociendo su soberanía, entonces no vamos a ser obedientes. Pero si nosotros reconocemos que Él es mayor y reconocemos su soberanía, entonces eso nos va a llevar a ser obedientes porque vamos a obedecer su palabra. Y esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 10, verso 7. Jeremías capítulo 10, verso 7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces aquí también podemos ver una contraparte, los rebeldes no serán exaltados. Si tú eres una persona obediente, eres una persona que teme a Dios, entonces vas a ser exaltado, porque no hay como que una persona que teme a Dios, porque esa persona va a tener respeto, esa persona va a tener reverencia, esa persona va a tener adoración, va a tener una genuina obediencia ante Dios, porque sabe que nada de lo que está haciendo puede pasar desapercibido de Dios. Sabe que cada paso que dé, Dios lo está viendo, entonces sabrá irse con cuidado, sabrá a dónde ir, a dónde no ir. Sin embargo, una persona que es rebelde, pues nada de esto obedece, se quiere rebelar contra la autoridad de Dios. Entonces, estas personas pues no serán exaltadas. Ahora veamos lo que es la adoración y la alabanza. Imagínate cuánta alabanza, no se podría decir alabanza, cuánta reverencia le dan a los presidentes de nuestra nación, a los diputados cuando llegan a ganar algunas elecciones, a los reyes en Europa, cómo les hacen hasta desfiles, los pasean en carruajes por las ciudades y todo esto, y toda la gente grita, levanta las manos, como si estuvieran viendo a un dios, ¿no? Entonces imagínate si ellos tienen ese tipo de gran alabanza o adoración, por así llamarle, imagínate cuánto no más debería de ser para Dios, cuánto no más debería de ser para el creador de todo, para el Rey Supremo. Entonces, cuanto más deben los hombres rendir honor al Rey de Reyes, que es eterno. Las naciones son como una gota de agua en un balde, a comparación de Dios. O un grano de polvo en una balanza, eso es lo que somos al estar al nivel de Dios. Él es todo y nosotros somos un simple granito de polvo en una balanza. Esas son las naciones, entonces cuanto no más debemos nosotros adorarle, alabarle con todo lo que somos, con todo lo que tenemos para Él. Entonces esto nos va a llevar a tener una genuina adoración en espíritu y verdad. Ahora acompáñame al Salmo capítulo 99, verso del 1 al 5, donde lo que vamos a rescatar es que Jehová reina. Él está sentado sobre los querubines, Él es grande, Él es exaltado sobre todos los pueblos, su nombre es grande y temible y Él es santo. Entonces nosotros tenemos que exaltar a Dios, tenemos que postrarnos ante Él, porque Él es un Dios justo. Entonces, ¿qué te parece si para terminar esta gran enseñanza, porque es muy importante saber lo que es Dios, la supremacía que Él tiene, porque muchas veces lo dejamos así como de ladito o decimos, es que ya sabemos que Dios es grande, ¿no? Pero no tenemos claro por qué o no sabemos cómo responder nosotros ante esa supremacía. Entonces, ¿qué te parece si juntos oramos para entregarle esta enseñanza a Dios?
Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, por esta edificación, por esta exhortación, Señor, que tú nos has dado en esta mañana. Gracias porque nos muestras que tú eres nuestro único Rey, nuestro único Señor de señores. Gracias, Señor, porque sabemos que esto en ti nos infunde confianza, porque sabemos que tú tienes el control, que nada se ha escapado de tus manos, Señor, que las cosas que tú has dicho que harás, las has hecho. Y tú, Señor, en la palabra prometes muchas cosas para mi vida. Prometes que seremos sanos, Señor, y sabemos que si tú lo has dicho, tú lo harás, Señor, tú lo cumplirás. Tú en este momento estás trayendo sanidad a mi vida y a la vida de cada hermano que está escuchando, Señor, esta oración. Cada hermano que ha pasado quebrantos de salud en este momento es sanado por el poder del Espíritu Santo, porque eres grande, Señor. Cada hermano que pueda estar pasando por alguna dificultad económica, Señor, declaramos lo que dice tu palabra, que tú eres nuestro pastor, Señor, y que nada nos faltará. Y si tú lo has dicho, Señor, sabemos que tú lo harás. Por eso hoy te damos gracias, Señor, pero también te pedimos perdónanos. Perdónanos si no hemos sido obedientes, si no hemos sabido adorarte en espíritu y en verdad, si no hemos sabido, Señor, levantar nuestras manos en gratitud ante ti. Perdónanos, Señor, si no hemos reconocido que tú eres un Rey supremo. Perdónanos porque muchas veces el médico nos dice un diagnóstico, la gente, Señor, nos dice cualquier cosa y le creemos más a las personas que antes que a ti, que eres supremo, que eres creador de los cielos y de la tierra, Señor. Y hoy depositamos nuevamente nuestra confianza en ti y declaramos, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas, que tú tienes el control de México, que tú tienes el control de cada habitante del mundo, Señor. Hoy creemos que tú eres ese Rey de reyes y Señor de señores. Y hoy te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque nada se ha salido de tu control, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, amado Rey. Amén. Bueno, hermano, no te olvides que hoy tenemos otra reunión a las 8 de la noche y que mañana nos vemos en la iglesia, primeramente Dios. Dios te bendiga.